vamos a crear algunas directivas de grupo. Vamos a ver, por ejemplo, el fondo de un escritorio, fondo tapiz de nuestros usuarios. Para eso, bueno, primeramente nos creamos una carpeta en cualquiera de las unidades. Bueno, acá yo he particionado el disco, tengo una unidad adicional. Aquí voy a crear una carpeta y la voy a colocar como fondo escritorio. Entonces hemos creado ahí el fondo escritorio, hacemos clic derecho, la vamos a compartir con podemos con todos los usuarios del dominio. Usuarios del dominio, clic en agregar. Entonces ya tenemos acá, entonces aquí el nivel de permiso, lector, colaborador, copropietario, quitar, ¿no? Entonces solamente lector. Entonces hacemos clic en compartir. Windows necesita su permiso para continuar, hacemos clic en continuar. Y acá tenemos ya la carpeta está compartida, fondo escritorio, y hacemos clic en listo. Nos vamos a herramientas administrativas. Acá nos vamos a administración de directivas de grupo. Hacemos clic en continuar a estos permisos. Acá tenemos nuestro bosque, que es choque.com. Acá tenemos los dominios, hacemos clic en dominios, acá está nuestro dominio. Hacemos un clic derecho y vamos a crear un objeto de políticas de grupo, GPO. Hacerlo. Política, fondo escritorio. Política, fondo escritorio. Bueno, a ver si lo hagamos, a ver, y ahora el grupo de origen. Bueno, hacemos clic en aceptar. Ahora tenemos acá nuestras políticas, ¿no? Que sería esta, fondo de políticas, escritorio. Hacemos clic derecho, hacemos clic en editar. Entonces ahora tenemos acá nuestras directivas, tenemos la configuración del equipo, política está para usuarios, no para equipos. Entonces configuración de usuario, hacemos clic, hacemos doble clic. Entonces ahí vamos a ver, ¿no? Tenemos directivas, preferencias. En este caso vamos a entrar a directivas. Tenemos aquí plantillas administrativas. Nos vamos a escritorio. Acá también otra vez escritorio. Acá vamos a ver tapiz del escritorio. Aquí tenemos un sinfín de políticas que podemos aplicar. Por ejemplo, si ustedes se fijan acá, tenemos, podemos quitar el asistente para limpieza del escritorio, ocultar el icono de Internet Explorer, podemos quitar del escritorio el icono mis documentos. En algunos casos se necesita inclusive quitar el icono mi PC o equipo, dependiendo también el cliente con qué tipo de Windows esté instalado. También podemos quitar del escritorio el icono de la papelera de reciclaje y bueno, tenemos muchas políticas que podemos implementar, pero en este caso estamos en el escritorio. Entonces aquí lo que vamos a ver, por ejemplo, el tapiz de escritorio, ¿no? Lo que llamamos o conocemos comúnmente como el fondo de escritorio. Entonces ahora acá vamos a ver sus propiedades, doble slash, de nosotros, nuestro servidor, el nombre de nuestro servidor, server, domain, dominio de servidor, así lo he querido entender, domain, con mayúsculas, slash. Ahora anotamos el nombre del dominio, o si no, en este caso podemos ver acá,
equipo, propiedades. Entonces aquí está server domain, nombre completo del equipo. Entonces iría slash choque y a partir de ello ya podemos tomar en cuenta, ¿no? Entonces aquí ponemos fondo escritorio con minúsculas, fondo escritorio, borramos las mayúsculas, fondo escritorio, slash y el nombre del archivo. En este caso es upds .jpg. Ahora aquí ponemos el estilo del papel de tapiz. Pues en este caso lo voy a hacer expandida. Ustedes pueden definir eso de acuerdo al logo de su empresa e institución. Y hacemos clic en agregar, bajo aplicar y aceptar. Clic en cerrar, aceptar. Acá vamos a ver los detalles. El estado de nuestro objeto, aquí está deshabilitada. Aquí, configuración de usuario deshabilitada, habilitado, configuración de equipo deshabilitado. Entonces así como debe estar. Bueno, ahora vamos a escribir otro comando que se llama gpresult. Ingresamos a la cuenta de cliente. Y se inicia. Bueno, como podemos observar, aquí está el fondo negro. Al parecer la imagen que hemos puesto en el escritorio no se está decodificando bien. Hemos podido ver, por decir, la imagen que hemos puesto. Está ahorita con la carpeta compartida escritorio y estamos compartiendo este tríptico. Entonces esto nos abre con el Paint en el equipo del servidor, ¿no? Que es un tríptico que queríamos colocarlo como fondo, pero si se fijan, acá está el tríptico de Paint y esto acá en Windows 7 también al hacer clic en personalizar, entonces acá está el tríptico, ¿no? Entonces debe ser un poco la memoria o algo que no está permitiendo que la imagen se visualice en nuestro equipo, o quizás le falta algún códex a la imagen, eso lo vamos a revisar.